Lo que ha hecho el señor Saquicela va absolutamente en contra de la mesura y el decoro que deben observar los jueces respecto de sus propias decisiones. No va a ser presidente, sabe que no va a ser presidente, no tiene ni la más remota posibilidad de llegar ni siquiera entre los 10 primeros lugares. Y sin embargo lo vemos en esta campaña. A mí me parece que esto es más que todo sospechoso porque finalmente si por algo ha sido noticia lo que hasta ahora viene siendo la campaña de Iván Saquicela ha sido por esto, porque le está dando, repito yo con más convencimiento que antes, le está poniendo la revisión del caso Sobornos a Rafael Correa en Esto es una mentira. Esto es una pantomima para colocar gente de tercer o cuarto nivel en los altos cargos del Estado. Y si en el Ecuador no queremos reconocer que esa es la realidad, vamos a seguir marchando ni siquiera sobre el propio terreno, sino hacia atrás como el cangrejo. Esto es Politizados. una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. El día de hoy no nos acompaña nuestro amigo Martín Pallares. Él está delicado de salud. Desde aquí hacemos votos por su pronta mejoría. Esperamos que todo salga bien con él. Am, Hemos llamado para sustituirlo a un amigo de esta casa, el presidente del Consejo Editorial de Diario Expreso, Eduardo Carmignani, que nos acompaña y cuya presencia vamos a aprovechar para hablar de algunos temas relacionados con el mundo del derecho, que en este país ya sabemos que es demasiado a menudo una trampa para incautos. Que es Es así, izquierdo. es así, ¿verdad? Yo siempre digo que una no sé qué opina usted, doctor Carmignani, yo siempre digo que una de de los síntomas de nuestra descomposición institucional y jurídica es la explosión y la presencia masiva de constitucionalistas en los noticieros. Uno puede mirar los noticieros de un país como España, que es un país con crisis constitucional, es un país donde efectivamente se está cuestionando el pacto constitucional del año 78 y sin embargo en los noticieros no hay ni remotamente tantos constitucionalistas, de hecho no hay ninguno. O sea, la constitución en España es algo que se da por asumido Y y aquí en general tampoco. aquí tampoco. No, son apodos, digamos. No, yo veo mucho constitucionalista en Pero los son noticieros. apodos. Usted no. Ah, oh, ya. Ya. Esa es una visión más especializada que la mía. Yo veo constitucionalistas en los noticieros y me lo creo. Usted no. No, porque además, cuando usted, señor Aguilar, decía que íbamos a hablar de la crisis del derecho, el problema es que en el Ecuador, como en muchos países de la región, ya no se trata del derecho, sino de lo izquierdo. Sí, bueno, sí, eso es verdad. Y el tema que quería plantearle para empezar este diálogo creo que tiene bastante que ver con esa, ¿cómo se llama esta? Que Martín sufre de eso, ¿no? Cuando uno confunde el lado derecho con el izquierdo, cuando uno da la vuelta a las palabras. eh, No es, es dislexia, es Dislexia, sí, sí, sí. dislexia. Este es un país disléxico, ¿no? Sí, claro. Martín, nuestro amigo Martín es Entre otras cosas, ¿verdad? sí. Por eso esa confusión entre lo derecho y lo izquierdo es la dislexia del ecuatoriano promedio. Quería plantearle a usted, doctor Carmignani, este asunto del cual Diario Expreso editorializa el día de hoy. El editorial de Diario Expreso de hoy lleva un título bastante contundente. Un juez indecoroso es el título del editorial. Ah, como es el estilo editorial del diario, no se menciona
personas, no se dan nombres, pero yo creo que el mensaje es claro. Habla de jueces que se dedican al activismo en medios de comunicación o redes sociales para justificar sus decisiones tomadas antes, ¿no? O sea, tomadas años atrás. Al respecto de lo cual, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial considera que eso puede constituir una manifestación implícita, dice el editorial de Expreso, pero inequívoca de una ideología o de creencias, de modo que pueda haber afectada su independencia o imparcialidad. Voy a ir directamente al punto. Estamos hablando, o queremos hablar a propósito de este editorial, queremos hablar en este episodio de Politizados del caso del candidato presidencial y ex juez, expresidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, que en estos días se ha engarzado en una disputa con el expresidente prófugo Rafael Correa, a propósito. Escuchemos el video para que sepamos exactamente cuál es la posición. Voy a poner el video que el propio doctor Iván Saquicela subió a sus redes sociales. Es totalmente falso el relato que ha mantenido el expresidente Rafael Correa en relación a la sentencia de 8 años de prisión en el caso Sobornos. Sentencia dictada por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. El falso relato sostiene que es una persecución política, que se lo ha condenado por influjo psíquico, buscando victimizarse y eludir su responsabilidad. Ese relato busca impunidad. La verdad es que fue sentenciado por autor intelectual del delito de cohecho, esto es, sobornos. No se trata de persecución política alguna, es la aplicación de la ley sobre la base de abundante prueba. Hoy la sentencia condenatoria está en firme y debe ser ejecutada. Con la resolución del Departamento de Estado de los Estados Unidos de prohibir el ingreso de Rafael Correa y Jorge Glass a su territorio, y luego de la sentencia dictada en Miami en contra de Carlos Poli por corrupción, no se hace otra cosa sino ratificar que no existe persecución política, sino la aplicación de la ley y la justicia. Reitero, ni Correa ni Glass son perseguidos políticos. Rafael Correa es un prófugo de la justicia que con su falso relato busca impunidad. ¿Qué opinión le merece, doctor Carminiani? A ver, hay un principio básico en materia de libre expresión de los jueces. El mundo ha abandonado ya la tesis radical antigua de que los jueces solo podían hablar por sus sentencias. Hoy se admite que los jueces tienen libertad de expresión por fuera de su magistratura, por fuera de su oficina, pero también está muy claro que la libertad de expresión de los jueces tiene una limitación que no tenemos los ciudadanos comunes. Los jueces, por ejemplo, pueden hablar de cuestiones legales en la cátedra o en una conferencia, pero lo que se reconoce es que debe tratarse de asuntos generales. Lo que ha hecho el señor Saquicela va absolutamente en contra de la mesura y el decoro que deben observar los jueces respecto de sus propias decisiones. Y eso tiene una explicación muy simple, señor Aguilar. No se necesita ser ni gran jurista ni inteligentísimo para entenderlo. Cuando un juez hace lo que hemos visto que hace el señor Saquicela, pone ni siquiera sombras de duda, sino que pone nubarrones de duda sobre la imparcialidad con la que actuó cuando fue juez. Y es perfectamente conocido que una de las garantías básicas del debido proceso es que una persona, independientemente de quién fuese,
independientemente de quién fuese, tiene derecho a ser juzgado por un juez imparcial, un juez que no tenga prejuicios sobre el caso ni sobre la persona. Lo que ha hecho el señor Saquicela es poner una gigantesca duda sobre si él, cuando juzgó al señor Correa, era o no imparcial respecto de él. Y eso es lo absolutamente deleznable y absolutamente criticable. Doctor, usted me está diciendo que el doctor Iván Saquicela le está poniendo la revisión del caso Sobornos en bandeja al expresidente prófugo. Mire, yo no estoy diciendo que lo haga a propósito, tal vez es de tonto, Ujú, pero objetivamente eso es lo que ha hecho. ujú. Porque además las restricciones que los códigos de ética judicial, no solamente el que usted citó, que es el Código Iberoamericano, sino el Código de Ética para los jueces en los Estados Unidos de América, parten de la base de que se afecta o al menos se crea la apariencia de afectación a la imparcialidad cuando un juez hace lo que ha hecho el señor Saquicela. Hay Y que eso decir, doctor, obviamente se aplica también a los ex jueces. eso O sea, iba a el decir, hecho de hay que que el señor decir que ya no es Saquicela, juez. no, Iván pues a ver, Saquicela ya el no es hecho de juez. que haya renunciado, y esto Más agrava aún, las cosas. más aún, es Vamos suave, candidato. vamos suave. Esto agrava las cosas. Porque el hecho de que él haya renunciado, qué sé yo, hace un mes o hace 2 meses, para ser candidato presidencial, no elimina la restricción que él tiene de actuar con mesura y con decoro respecto de sus actuaciones judiciales. Ujú. Lo empeora porque otra de las restricciones que tienen los jueces, ¿verdad?, es actuar en política. Si quieren actuar en política tienen que renunciar, pero la renuncia no los exonera de sus deberes inherentes a la calidad de juez que tuvieron, pues. Porque la sombra de duda no se elimina porque ya no sea juez, pues, señor Aguilar. Y este puede ser un argumento que pese en un eventual proceso de revisión del caso. Es muy posible. Es decir, objetivamente visto, señor Aguilar, aquí no nos vamos a hacer. Usted sabe qué implica el término que está muy de moda de badnik. Los badnik es un término peyorativo a los rusos que defienden cualquier cosa que haga el Estado ruso o el gobierno ruso, Ujú. independientemente de la razón o de los méritos. Es una gente irracional. Entonces, aquí no hay que convertirse en Batnik anticorreísta, Así ¿no? es. Es decir, objetivamente visto, lo que el señor Saquicela ha hecho es una imbecilidad. Ahora, lo que vemos, no solo que lo ha hecho, sino que lo ha hecho con muchísimo entusiasmo. De hecho, en este intercambio de tweets que ha empezado a tener con el expresidente prófugo Rafael Correa, él incluso ha llegado a decir que él personalmente va a ir a las oficinas centrales de la Interpol para pedir el código rojo y la orden de prisión Dese para cuenta. Rafael Correa ¿Usted en el lugar cree donde se que encuentra. eso es coherente y apropiado con la calidad de un juez que dictó una sentencia? No, en absoluto. Y Pero lo el que mismo juez diga, yo voy a ir a la Interpol y no sé qué. Pero por favor, y creo que los ecuatorianos debemos, más allá de las pasiones políticas, más allá de las posturas políticas, debemos serenarnos y entender que una conducta como la del señor Saquicela es absolutamente inadmisible, sí, es condenable, sí. independientemente de quién es el otro lado de la mesa.
Ahora, esto lo que pasa es que además es sospechoso, ¿no? Porque, vamos a ver, el doctor Saquicela es un candidato de los que no van a obtener más allá del 3% de la votación, si acaso el 3% de la votación. Es un candidato que es candidato porque hay un fondo público, con plata pública, en el que se le da, en este año son como $700,000, entonces una persona como el señor Saquicela o el doctor Saquicela, si le pintan $700,000 para autopromocionarse en el país con plata pública, obviamente que los va a coger, ¿no es cierto? El Y doctor claro, Saquicela no va a ser presidente, sabe que no va a ser presidente, no tiene ni la más remota posibilidad de llegar ni siquiera entre los 10 primeros lugares. Y sin embargo lo vemos en esta campaña. A mí me parece que esto es más que todo sospechoso porque finalmente si por algo ha sido noticia lo que hasta ahora viene siendo la campaña de Iván Saquicela ha sido por esto, porque le está dando, repito yo con más convencimiento que antes, le está poniendo la revisión del caso Sobornos a Rafael Correa en pero bandeja. dejemos a un lado el caso judicial. Vamos a lo político en lo que usted quiere entrar. El señor Saquicela más bien debiera dedicarse a explicarle al país, ya como candidato presidencial, cuáles fueron los motivos para que él haya impulsado que el señor Wilman Terán sea presidente del Consejo de la Judicatura. O ya nos hemos olvidado de eso. En Él sí. diciembre del 2022, quien siendo presidente de la Corte Nacional de Justicia, impulsó que el señor Terán sea presidente del Consejo de la Judicatura, es el señor Saquicela. Y ya hemos visto quién es el señor Terán. De eso debiera estar hablando el señor Saquicela. Sí. Estamos viendo quién es el señor Terán. Nos hemos enterado en las últimas 48 horas que incluso tenía bandas armadas, que tenía un call center a su servicio. No solo que estaba en campaña permanente, nosotros creíamos que aparte de ser un boquisuelto y estar en campaña permanente, y sí, recibir dinero de un mafioso u otro para arreglar asuntos judiciales, ahí paraba la cosa, pero resulta que lo que se está descubriendo o lo que testigos están diciendo ante los jueces es que incluso tenía call centers operando a su servicio y grupos armados rurales y que su pretensión era ser presidente de la Sí, República. ya pasó de ser un loquito payaso Sí, exactamente. a liderar un grupo armado. Pero es que ya había pasado de ser un loquito payaso hace mucho. No olvidemos que el doctor Wilman Terán fue juez de la Corte Nacional. Entonces estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Es la Corte Principal de la República, lo que se solía llamar Corte Suprema. Que por cierto, ahora está en malos predicamentos, ¿no? La Corte Nacional tiene más de la mitad de sus jueces, creo que 11 de los 21 son suplentes o con jueces o sustitutos, vaya, estamos ya, vamos en un segundo intento de hacer un concurso para elegir a los nuevos jueces y este segundo intento vuelve de la manera más sospechosa a fracasar en el Consejo de la Judicatura. Es una cosa bastante rara porque el Consejo de la Judicatura había corregido ya las fases iniciales del proceso este del concurso, eh, por lo cual uno suponía que por lo menos esas fases iniciales estaban saneadas, pero ahora de pronto, la semana pasada o hace dos, ha decidido el Consejo de la Judicatura volver a cero, o sea que incluso las fases que ese mismo Consejo saneó, las vuelve a tirar a la basura y este rato vamos a empezar de nuevo de cero en la elección, en este concurso para elegir jueces. El Consejo de la Judicatura, que es el que debe llevar adelante este concurso, tiene que irse en enero porque va a ser sustituido por el nuevo. Estos consejeros ya tienen que irse. O sea que en un mes y medio yo no sé qué van a hacer. Pero esto, doctor Carmiñani, esto tiene que ver con todo este esquema de concursos para elegir no solo la Corte Nacional, sino todas las autoridades de control, incluido fiscal, incluido superintendentes, incluido contralor, etcétera, procurador. Todo este tinglado montado por la Constitución de Montecristi en torno al Consejo de Participación Ciudadana y que
una y otra y otra y otra vez nos lleva a los mismos resultados. Hay que anular concursos, los concursos son sospechosos, la gente que interviene en los concursos tiene poca credibilidad. El concepto mismo de probidad notoria, que es algo que parece tan elemental, resulta que ya no lo es. O sea, uno no sabe qué es probidad notoria y hay que demostrar la probidad notoria, es decir, que deja de ser notoria. Ah, ¿Qué es lo que está pasando con estos concursos? ¿Qué es lo que está pasando especialmente con el concurso para elegir a jueces de la nueva Corte Nacional? A ver, ¿cómo usted va a sanear a un muerto? A los muertos hay que enterrarlos, señor Aguilar. No los puede sanear. ¿Cuál es el muerto en este caso? El muerto es la farsa de los concursos. Todo esto es una mentira. Esto es una pantomima para colocar gente de tercer o cuarto nivel en los altos cargos del Estado. Y si en el Ecuador no queremos reconocer que esa es la realidad, vamos a seguir marchando ni siquiera sobre el propio terreno, sino hacia atrás como el cangrejo. Todo esto es una mentira. Y mire los resultados. Antes, cuando la alta corte, la Corte Suprema, era elegida por el Congreso, es verdad, como sucede en la mayoría de los países civilizados, que había que llegar a unos acuerdos políticos para la designación de los magistrados. Así sucede en los Estados Unidos, así sucede en España, así sucede en Uruguay, entre nosotros, en Uruguay, que tiene posiblemente la mejor función judicial de la región. ¿Y quiénes llegaban a la Corte Suprema? Llegaban a la Corte Suprema gente, por decir pocos nombres, como Héctor Romero Parducci, como Macías Hurtado, como René Bustamante, como Santiago Andrade, como Ernesto Albán, que eran elegidos por el Congreso. ¿Quiénes han llegado con los concursos? Básicamente, gente desconocida. Gente desconocida. Wilman Terán. Señor Aguilar, yo tengo más de 30 años ejerciendo la profesión. Ya soy un poco viejo, no soy tan viejo, pero ya estoy más o menos viejo. Hay gente en la Corte Nacional que nunca en mi vida la he visto. No se sabe quiénes son. No, ¿qué probidad notoria va a tener alguien desconocido? No, es que la probidad, pueden ser probos, pero no son notoriamente probos. Es que cuidado, es que una cosa es ser probo, pero usted puede ser un probo desconocido. Sí. Cuando se exige que la probidad sea notoria, lo que se exige es un reconocimiento social de su probidad. Sí. Doctor, hemos llegado al absurdo de que se pretende en estos concursos que la probidad notoria sea demostrada por el concurso. ¿Cómo pruebo que es notorio? No, pues deja de ser notorio. La probidad puede ser impugnada. Yo puedo decir, a mí me parece que por tal o cual razón el señor fulanito de tal, que está de candidato a tal cosa, no es probo y aquí presento unos argumentos porque él hizo esta incorrección, hizo esta otra, lo que sea. ¿Ya? Pero la probidad no se prueba. Pero cuando se exige que sea notoria, es exactamente lo contrario de lo que ha venido pasando con estos concursos de farsa, en donde llega gente que puede ser que sea proba, pero que no es notoriamente proba, porque son desconocidos. Y claro, eso es caldo de cultivo para que nos encontremos con Vilman Teranes, que no solamente que no fue notoriamente probo, sino que fue un notorio delincuente. Sí. Tengo una pregunta al respecto de lo que usted está proponiendo, que es básicamente volver al viejo modelo
Sí. confiable de toda la vida de que sea la Y asamblea. verá que no hay sistema perfecto, pero ese sistema, los hechos han demostrado, la historia ha demostrado que era mejor que este. Ahora, vamos a una pausa y vuelvo con mi pregunta. Muy bien. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Doctor Carmiñani está proponiendo que la Asamblea vuelva a nombrar los jueces de la Corte Nacional cuando estamos ante una asamblea que es probablemente la peor de nuestra historia. No sé si la anterior o esta fue peor, pero básicamente hemos visto que el nivel del debate público, el nivel de la calidad de los asambleístas, el nivel legislativo en general, las barrabasadas que escriben como leyes. Yo diría ya ni siquiera es bajo, sino reptante. Eh, ¿Es esa asamblea la que usted cree que está en capacidad? Y con esa me refiero a la próxima, porque en este mes de febrero vamos a elegir una nueva asamblea de básicamente candidatos salidos de esta, y que no va a cambiar demasiado. Vamos a tener básicamente a los mismos asambleístas. Estos son los asambleístas que tienen que elegir a jueces A ver, nacionales. no nos engañemos, señora Aguilar. Mire, usted tiene razón en que esta asamblea es una asamblea en general de conserjes Sí. y la siguiente será de barrenderos, pero no nos engañemos. Para los grandes acuerdos políticos, quienes votan o deciden cómo se vota no son los barrenderos o los conserjes, sino los jefes de los partidos. Es verdad que en el Congreso de los años 80, al Congreso de los años 80, iban los grandes líderes, iban expresidentes, iban futuros presidentes, ¿no? Iban gente de gran categoría, y eso a partir de los años 90 se fue perdiendo, y efectivamente hemos llegado hoy día a la asamblea de, en general, conserjes o barrenderos. Pero para las grandes decisiones ellos no tienen opinión. Quienes deciden son los jefes, ¿no? Ujú. Y, y más allá de que en verdad hay que promover que en el Ecuador la gran política vuelva a la asamblea y los grandes líderes vuelvan a la asamblea, ¿verdad? Hay un hecho irrefutable, señor Aguilar. El sistema de hoy, de los concursos, con unas comisiones en general integradas por gente más desconocida que los que se postulan, no sirve. Y las pruebas están ahí. De este nuevo concurso que se va a llamar para elegir jueces de la Corte Nacional, no hay nada que esperar, ¿verdad? Porque después de este fracaso, de estos dos fracasos seguidos, ya van dos concursos fracasados, yo creo que la gente proba, la gente honesta, la gente... No se quiere meter, pues, porque exactamente, mira, ya señor no se Aguilar, es que es meten muy en ese tipo de simple. cosas. La gente de categoría no va a dejar que su nombre sea manoseado. ¿Usted se metería en una comisión de expertos Impensable, impensable, relacionada con el no, ¿verdad? impensable, señor. O sea que a medida que más se anulan y se repiten concursos, menos probabilidades hay que los nuevos concursos Pero obvio, pues, sean mejores. obvio, obvio. Y además no nos engañemos. Un concurso lo tiraron abajo y el segundo lo tiraron abajo. No porque haya fallas técnicas, no sé, es porque quieren controlarlo. Entonces, como yo no controlo este, lo tiro abajo. Sí. Ahora que estoy yo, quiero controlar. Llega otro y lo tira abajo porque no controlaba la anterior. Entonces, todo es un manoseo y eso hace que la gente decente se inhiba de participar porque no quiere ver manoseado su nombre. Lo cual nos lleva, doctor, y con esto creo que deberíamos ir terminando, nos lleva al eterno tema que venimos arrastrando de Montecristi para acá, que es el de este cáncer institucional, que es el CPCC, ese corazón de todo este sistema de concursos, ¿verdad? Porque finalmente el CPCCS es el que ha elegido a este Consejo de la Judicatura que tiene que elegir
a los jueces, y el CPCCS es el que organiza otros concursos de su propia cuenta que tienen igual o peor resultado que este. Finalmente, si es verdad que por mala que sea una asamblea, siempre va a ser más fácil un acuerdo, tener que pactar un acuerdo cuando tiene 70, o digamos, 136 voluntades con las cuales negociar, a tener que pactar un acuerdo cuando se necesitan 4 votos para controlarlo todo, porque finalmente la barbaridad del CPCCS es que con 4 votos de personas que normalmente por el hecho de no provenir de una carrera política, sino de venir de supuestas organizaciones sociales o auspiciados por grupos que quién sabe de dónde se lo sacan, resulta que son unos desconocidos que básicamente no sabemos a quién responden, y siempre, mis colegas periodistas no me dejarán mentir, cuando se habla de los nombres para el CPCCS, de lo que se trata es de averiguar a quién representan, qué intereses representan, quién es el político Que que es está. lo mismo que en el Congreso, pero esta majadería del... Pero en el Congreso sabemos quién está detrás. Acá no, pues acá es oculto. Acá hay unos titiriteros ocultos que están manejando estos procesos amañados. Vea, señor Aguilar, no hay que darle mucha vuelta. Esa majadería del Consejo de Participación Ciudadana hay que eliminarla. Ese es uno de los muertos que hay que enterrar. Sí. Hemos perdido ya un montón de tiempo. Se han hecho 2 consultas populares que han más que acelerar el final del CPCCS, le han revivido en 2 ocasiones. La consulta de Lenín Moreno primero, la consulta de Guillermo Lasso después. Cada consulta ha sido beneficiosa para el CPCCS, y yo diría que el CPCCS ahora está más fuerte que nunca. Es posible eliminarlo. No, sí hay que, vea, yo no sé por qué se perdió una consulta, la otra, pero yo de esas cosas no sé. Lo que sí sé es que debemos tener una lucha inclaudicable para eliminarlo, ¿no? No hay que rendirse, porque ese es uno de los grandes problemas institucionales que tiene el Ecuador de hoy, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y quién es el CCPS, como se llame? ¿Quiénes son? Unos whatever. Pero, por favor, ¿quiénes son? Y esos son los señores que tienen que designar en general a las grandes autoridades del país. Dejémonos de tonterías, ¿no? Se nos acaba el tiempo, doctor Carmiñani. Quiero agradecerle su presencia, y su tiempo y su sabiduría. Nos quedamos con la duda de si finalmente el doctor Iván Saquicela le está sirviendo la revisión del caso Sobornos en bandeja al presidente prófugo porque quiere o por burro. Hay que preguntarle. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.